Bienvenidos a la disciplina de estrategias de proyectos emprendedores, la maestra Almasuheil Oliver Martínez. Muy bien, jóvenes, continuamos trabajando con la WAC número 3, el dinero no va en el colchón, finanzas emprendedoras. En esta semana vamos a trabajar los siguientes contenidos específicos: qué es la capitalización financiera, concepto de capitalización, tipos de capitalización, fuentes de capitalización financiera. ¿Qué es la capitalización? La sabiduría precede a la riqueza, es un proverbio judío, es decir, es importante informarnos en cuestiones económicas antes de tomar una decisión. Y aquí nos dice lo siguiente: un plan de capitalización bien realizado y ejecutado mantiene una economía y una continuidad de actividades comerciales estables y eficientes. Por consecuencia, otorga un mayor aporte al sector económico al cual participa. Es decir, tener un buen plan de capitalización hace que la empresa pueda continuar con sus operaciones financieras de manera normal. La definición de fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento es la manera de cómo una entidad puede allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. Es decir, buscar aquel recurso económico que necesita para poder producir y vender lo que decidió que iba a realizar. Existen financiamientos a corto y a largo plazo. Ahorita vamos a revisar los financiamientos a corto plazo, es decir, 1, máximo 2 años para poder liquidar este tipo de financiamiento. En primer lugar están los créditos comerciales. Este tipo de créditos lo que nos dice es que usan el dinero de las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por pagar y del financiamiento del inventario como fuente de recurso. Es decir, las empresas piden préstamos, por ejemplo, a sus proveedores, ¿sí? Y ya conforme producen y pueden empezar a vender, ya le van pagando al proveedor de la materia prima o de cualquier otro recurso. También pueden hacer uso, en este caso, de los impuestos que tienen que pagarle al gobierno. Antes de pagarle al gobierno, los pueden reinvertir y esa sería una fuente de financiamiento para las empresas. También encontramos los créditos bancarios. Este tipo de créditos nos dice que es un financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por medio de los bancos, con las cuales establecen relaciones funcionales. Es decir, un crédito comercial que otorga cualquier banco a las empresas. Y hay préstamos dedicados especialmente para las microempresas. También encontramos como otra fuente de financiamiento el pagaré, que es una promesa incondicional por escrito dirigida de una persona a otra en una fecha fija o tiempo futuro determinable, cierta cantidad de dinero junto con los intereses a una tasa especificada a la orden y al portador. Es decir, pues a lo mejor algún familiar te puede prestar cierta cantidad de dinero y lo más conveniente es que se realice un pagaré donde tienes que firmar, en este caso, por la cantidad que estás recibiendo, por los intereses que debes de pagar, y esto quiere decir que va a ser a un tiempo determinado. Ustedes ya fijarían el tiempo y el cual se debe de establecer en este documento que se le llama pagaré. Otro tipo de crédito que también se otorga o se puede conseguir a través de los bancos son las líneas de crédito. Y nos dice lo siguiente, que es dinero siempre disponible en el banco, pero durante un periodo convenido de antemano. El banco está de acuerdo en prestarle a la empresa hasta una cantidad máxima y dentro de un periodo determinado en el momento que lo solicite. ¿Eso qué quiere decir? Que hay ciertos préstamos ya preaprobados para algunas empresas o organizaciones y a lo mejor cuando se requiera, se solicita ese préstamo ya sin hacer tantos trámites. Se logra a través de las promociones que pueden otorgar los bancos. Siguiente, ¿qué son los financiamientos a largo plazo? Un financiamiento a largo plazo, estoy hablando de más de 5 años. Pueden ser 5, 6, 10, 15 años. Los financiamientos a largo plazo están conformados en primer lugar, por las hipotecas. Es cuando una propiedad del deudor pasa a manos del prestamista, el acreedor, a fin de garantizar el pago del préstamo. Se puede hipotecar cualquier bien inmueble que esté
a nombre de la empresa o de algún particular con el objetivo de recibir cierta cantidad económica e ir pagando poco a poco hasta que nuevamente esa propiedad vuelve a ser parte del propietario inicial. ¿Sí? Siguiente, las acciones. Las acciones también son otorgadas por empresas, a lo mejor micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Pero qué son? Es una participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Miden el nivel de participación y lo que le corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, etcétera. Las acciones, en este caso, se emiten con el objetivo de obtener cierto recurso económico por alguna organización. Entonces, las acciones se dividen así como en una parte proporcional de la empresa para que los inversionistas compren determinado número de acciones y en base a esas acciones puedan recibir, en este caso, sus dividendos, los intereses por haber invertido en alguna empresa, es decir, adquirido algunas acciones, ¿sí? Es importante, bueno, en este caso, aclarar que algunas empresas cotizan en bolsas de valores, ¿sí? Otras no lo hacen, pero también es una fuente importante de financiamiento. Siguiente, los bonos. Este tipo de financiamiento también es conocido a largo plazo, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, es un instrumento escrito, certificado, en el cual el prestatario hace la promesa incondicional de pagar una suma especificada y en una fecha determinada, junto con los intereses calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas. La emisión de bonos puede ser ventajosa si sus accionistas no comparten su propiedad y las utilidades de las empresas con nuevos accionistas. Es decir, se parecen mucho a las acciones, se emiten bonos, una empresa puede emitir bonos y en base a eso, bueno, va a cobrar ciertos rendimientos. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y un bono? El bono en este caso no te hace propietario de esa parte proporcional de la empresa, los bonos. Las acciones sí. Por lo tanto, muchas empresas prefieren emitir bonos para obtener cierto financiamiento, ir pagando en este caso esos bonos a las personas que adquirieron estos documentos hasta que se liquida por completo la deuda. Y no hay compromiso alguno porque adquieran esa parte proporcional de la empresa como sucede con las acciones. También existe otra fuente de financiamiento que se llama arrendamiento financiero y que muchas empresas, sobre todo automotrices, lo están otorgando actualmente. ¿En qué consiste? Bueno, por ejemplo, una empresa a lo mejor necesita algún vehículo, entonces lo que hace es renta esos vehículos, sí paga una cantidad mucho menor a una mensualidad, pero al terminar el contrato tiene que liquidar en este caso el valor final del vehículo, si es que se lo quiere quedar, o bien regresa el vehículo a la empresa automotriz. Y nos dice lo siguiente, contrato que se negocia entre el propietario de los bienes, acreedor, es decir, la empresa automotriz, por ejemplo, y la empresa arrendataria a la cual se permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Sí, es sobre todo para, bueno, se utiliza, bueno, puede ser para bienes inmuebles, edificios, departamentos y demás, pero lo más común es para vehículos. Muy bien, jóvenes. Para esta semana de trabajo como producto tendrán que elaborar los apuntes de los temas tratados en esta semana. Muy bien, jóvenes, agradezco mucho su atención y seguimos en contacto.